Hoy hablaremos del libro de Pelea de Gallos, una colección de cuentos donde María Fernanda Ampuero retrata la violencia cotidiana en América Latina desde la mirada de mujeres que sobreviven en sistemas brutales. Bienvenidos a este podcast, donde exploraremos 3 cuentos de la autora ecuatoriana María Fernanda Ampuero, conocida por su mirada crítica sobre la violencia, el miedo, el cuerpo y la desigualdad. Acompáñanos durante estos minutos para profundizar en las historias, analizar sus temas más duros y comprender el mensaje que Ampuero quiere transmitir a través de sus protagonistas. Y antes de entrar con todo a los cuentos, vale la pena conocer un poco más qué hay detrás de Pelea de Gallos. Hay que entender por qué es que María Fernanda nos ayuda a comprender por qué están escritas sus historias de forma tan cruda. Y antes de entrar de lleno en los cuentos, vale la pena conocer un poco más de la mente detrás de la Pelea de Gallos, porque entender quién es María Fernanda nos ayuda a comprender por qué escribe estas historias tan crudas. María Fernanda Ampuero nació en Guayaquil, Ecuador, en 1976. Es escritora, periodista y cronista. Sus obras son sumamente caracterizadas por relatar el miedo, la violencia de género, la migración, la desigualdad y la fragilidad del cuerpo humano. Entre sus libros más destacados están Pelea de Gallos y Sacrificios Humanos. Ha recibido varios premios como el Joaquín Gallegos Lara y el Hijo de María Shelley. A través de su escritura expone realidades que muchas veces se mantienen en silencio. Ahora que conocemos mejor a la autora y su mirada sobre la violencia, pasaremos al primer cuento de Pelea de Gallos, una obra donde casi expone un tipo de dolor distinto y de resistencia. Primero hablaremos del cuento Subasta, donde vamos a desarrollar un par de preguntas. Pero antes vamos a decir de qué trata. Una joven es tratada como mercancía dentro de un sistema violento donde los hombres la subastan, como si fuera un objeto. Vive secuestros, amenazas y una rutina de terror que intenta normalizar. Asimismo, la primera pregunta que debemos de responder es la siguiente: ¿cómo muestra la pérdida de identidad de la protagonista dentro del sistema de la violencia que la rodea? En Subasta, la protagonista pierde su identidad total cuando empieza a normalizar la violencia. Ya no se asusta cuando la amenazan o la secuestra, y hasta se deja tocar por los gallos como si su cuerpo ya no fuera suyo. Esa indiferencia es una señal de que la violencia la ha despojado de su humanidad, convirtiéndola en un objeto dentro de ese sistema brutal. Y ahora pasamos a la siguiente pregunta, que nos cuestiona: ¿piensas que hay alguna forma de resistencia o dignidad en el relato, a pesar del horror que vive la narradora? Sí, aunque vive el horror, la protagonista intenta resistir. Cuando se provoca sangre o se comporta de forma extraña, demuestra que no quiere ser comprada. Esto es su forma de decir: yo no pertenezco a mí misma, una resistencia silenciosa pero muy poderosa. Después de la brutalidad de Subasta, Ampuero nos lleva a un miedo más íntimo y silencioso. Nuestro segundo cuento se llama Persianas. En este segundo cuento responderemos también diferentes preguntas del libro Pelea de Gallos. La protagonista, cuando llega a su casa llena de recuerdos traumáticos, cada espacio, sombra y cada sonido que hay en esa casa rodea y la recuerda esa infancia tan cruda que tuvo. En este cuento, la pregunta que analizaremos dice: ¿cómo se muestra la vulnerabilidad y el miedo de la protagonista frente a la vida familiar? En este cuento, su vulnerabilidad aparece a través de su relación con los espacios, los recuerdos y las personas que marcaron su infancia. Todos estos recuerdos la persiguen y la paralizan, impidiéndole enfrentar su vida actual, su propia casa que se convierte en un lugar de miedo. Esto nos hace ir a la siguiente pregunta y nos invita a reflexionar sobre lo siguiente: ¿qué reflexión deja el silencio en las relaciones de violencia y el abuso en las familias? Esto nos muestra que callar los problemas solo genera daños emocionales más profundos. El silencio convierte a las víctimas en personas vulnerables y confundidas, atrapadas en un ciclo que nunca se rompe. Y mientras Persianas nos llena de miedo, surge otro tipo de miedo: Coro. Cambia totalmente el espacio, pero no de violencia. Y para este último cuento, llamado Coro, igual estaremos respondiendo varias preguntas del análisis del cuento. En una reunión de mujeres ricas, se revela el clasismo normalizado y la falta de empatía hacia las trabajadoras domésticas, quienes sostienen ese mundo sin recibir respeto ni reconocimiento. Para este cuento tenemos la siguiente pregunta que nos va a dejar pensando: ¿cómo se reflejan los diferentes estratos sociales en la historia? Se presentan 2 mundos: las mujeres ricas, obsesionadas con las apariencias y sin empatía. Y por otro lado, las trabajadoras invisibles necesarias para que todo funcione bien, pero sin derecho, y reducidas
a algo tan simple como empleadas. Finalmente, la siguiente pregunta nos hace pensar en lo siguiente. ¿Qué reflexión deja sobre la importancia de la empatía sobre contextos y clasismos normalizados? Vivimos en un mundo donde el clasismo se celebra como algo normal. Pero eso nos deshumaniza. La verdadera educación no viene de la riqueza, sino de la capacidad de empatizar y tratar bien a los demás. 3 cuentos, 3 heridas distintas, pero todas con el mismo origen. Un sistema que normaliza la violencia y espera que las víctimas aprendan a callar. María Fernanda no escribe para entender, escribe para incomodar, para recordarnos que detrás de cada silencio, donde cada apariencia y cada gesto cotidiano puede haber una historia que nadie se atreva a contar. Y ella se atrevió a contarla. Si después de escuchar este podcast nos quedamos pensando aunque sea un minuto más, entonces Ampuero logró su objetivo, que dejemos de fingir que no vemos. Leerla es mirar de frente lo que muchas sociedades prefieren esconder, lo que muchos callamos. Es reconocer que la violencia existe, que no es un lugar lejano, sino que lo tenemos al lado, en nuestra casa, en los cuerpos, en las desigualdades y en la indiferencia. Gracias por acompañarnos durante todo este recorrido. Nos escucharemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando voces y libros que transforman la literatura y, con un poco de suerte, también nuestra forma de mirar el mundo.